Bien, una de las partes importantes de todo negocio está en el control. El control que se tenga sobre las mercaderías que se compran, lo que se vende, las platas que entran o que salen, el inventario, los productos que tenemos en stock, los que nos faltan. Son muchos factores que pueden incidir en esto. Ese control lo podemos llevar simplemente con un cuaderno anotando cada cosa, pero el cuaderno, aparte de ser eh, muy limitado, nos obliga a hacer los cálculos que tengamos que hacer en forma manual y, y, y a cada momento que lo necesitemos. La otra alternativa sería llevar el control en un libro de Excel en nuestro computador. Para eso, como primera cosa, debemos abrir un libro nuevo de Excel y enseguida dar nombre a cada hoja de este libro. La primera hoja la vamos a dejar para las compras. Le damos doble clic en la etiqueta y le ponemos nombre. Compras. La segunda hoja la vamos a dejar para las ventas y también dando doble clic sobre ella le vamos a poner nombre. Ventas. La tercera hoja la vamos a dejar para inventario. Entonces damos doble clic igual y ponemos el nombre. Inventario. En la hoja de compras, primero en la primera columna, vamos a anotar, en esta columna vamos a anotar las fechas de cada compra. Fecha. En la segunda columna vamos a poner un código a cada artículo que compremos para identificarlo y a la vez para que nos haga más fácil su escritura cuando lo vendamos. Entonces ponemos código. En la tercera columna vamos a ingresar la descripción del artículo que compramos. Entonces ponemos artículo. En la otra columna podemos poner la cantidad que compramos. En la otra columna vamos a poner el precio. Acá podemos poner el número de factura, el nombre del proveedor y una infinidad de datos que podemos agregar, pero por el momento lo vamos a hacer así nomás. Después, si ustedes consideran necesario, lo pueden hacer. Entonces, en la hoja de ventas vamos a poner también en la primera columna la fecha. A continuación vamos a poner el artículo. Después vamos a poner el código. La cantidad. El precio. Y vamos a poner el total. En la hoja de inventario vamos a dejar las dos primeras columnas libres, esa y esa, y a continuación en la columna C vamos a poner el artículo. Después vamos a poner las compras, las ventas y el saldo. En la columna de saldo vamos a poner la primera fórmula que vamos a ocupar en este libro, que va a ser
una fórmula compuesta por dos fórmulas en sí. Van a ser dos en una. Entonces, la primera fórmula va a ser una fórmula condicional para que esta celda se muestre vacía si la celda C2 está vacía. Y si no estuviera vacía la celda C2, entonces va a tener que restar de las compras lo que se ha vendido para que me quede el saldo. Entonces partimos con las fórmulas, empiezan todas con el signo igual, pero aquí vamos a ocupar el asistente de fórmulas que nos facilita bastante la tarea. Entonces la primera fórmula que vamos a ocupar es la fórmula condicional para que esta celda se muestre vacía si es que esta está vacía. Entonces vamos a ocupar la fórmula sí. Seleccionamos la fórmula y le damos a aceptar. Ahora nos muestra el cuadro donde se ingresan los argumentos de la función. El primer argumento es que si esta celda, la celda donde corresponde el artículo, que es la C2, es igual a vacío, me dice que es verdadero porque la celda en realidad está vacía. Entonces, si es verdadero, lo que se va a mostrar en la celda F2 va a ser el vacío. Entonces, vacío. Ahora, si esto es falso y hubiera algún artículo acá, entonces va a tener que, si es falso, va a tener que restar de la celda D2, va a tener que restar la celda E2 y le damos a aceptar. Ahora la primera fórmula que hicimos la vamos a copiar hasta abajo, hasta donde sea necesario. Ponemos copiar y enseguida hasta abajo, hasta donde sea necesario. Y ya tenemos la fórmula lista en todas estas celdas. Ahora nos vamos a la hoja de compras y vamos a ingresar una compra ficticia para poner algunos productos. Entonces vamos a darle una fecha cualquiera que puede ser 15 de agosto del 2013. Como ven, me muestra unos garabatos y es porque la celda está muy angosta y no cabe todo. Entonces, para que nos quepa todo, vamos a dar doble clic arriba en la división de las dos, donde se dividen las dos celdas. Damos doble clic y se enancha hasta el ancho necesario para que muestre como corresponde. El artículo, vamos a suponer que es un lápiz Bic. Lápiz Bic. Y la cantidad, supongamos que son 50, a un precio de 70 pesos. En esta misma compra, vamos a suponer que compramos 3 artículos más. Compramos gomas de borrar. Compramos también cuadernos universitarios. Cuaderno universitario. ¿Qué otra cosa? Un sacapuntas. La goma de borrar compramos 30. Cuaderno universitario compramos 20. Sacapuntas compramos 10.
El precio de las gomas de borrar es de, supongamos, 60 pesos. Cuaderno 450. Sacapunta 120. Y aquí tampoco nos muestra la palabra completa, entonces también vamos a dar doble clic en la división de las celdas para que se enanche el ancho necesario. Acá, como dijimos, vamos a darle a cada artículo le vamos a dar un código que sea fácil de recordar y fácil de escribir también. Entonces acá le vamos a poner LBIC. A la goma le vamos a poner goma nomás. Al cuaderno le vamos a poner C unip. C unip. Al sacapunta le vamos a poner saca nomás. Ya. Y ahí tenemos codificados los artículos. Cuando compremos, a ver, estos artículos que compramos, los vamos a tomar, los vamos a copiar y los vamos a pegar en la hoja de inventario, bajo la palabra artículo. Entonces los pegamos y vamos a darle el ancho necesario también para que se vea completa la palabra. Cada vez que compremos un artículo distinto, lo anotamos, enseguida lo copiamos y lo pegamos en la hoja de inventario. Ahora, si supongamos que los cuadernos se nos terminaron y compramos por segunda vez cuadernos, los anotamos aquí en la hoja de compras, pero no lo pegamos en la hoja de inventario porque ese artículo ya está ingresado en la hoja de inventario. Entonces, la hoja de ventas vamos a anotar una venta ficticia también. Vamos a suponer que vendimos cuadernos el 17 de agosto del 2013 y también está muy angosta la columna, así que la vamos a enanchar ahí. En la columna de artículos, aquí vamos a poner fórmulas, no vamos a ingresar datos, sino que vamos a poner fórmulas, ¿ya? Acá vamos a poner el código correspondiente a los cuadernos, que era el cuaderno universitario. C unir. Acá ponemos la cantidad, supongamos 5, y supongamos que los vendimos a 1200 pesos. Aquí en el total vamos a poner una fórmula de multiplicación para que multiplique simplemente la cantidad por el precio. Entonces ponemos signo igual y nos vamos a la celda donde está la cantidad, ponemos signo de multiplicación y nos vamos a la celda donde está el precio y le damos enter. Ya tenemos una fórmula. Ahora esta fórmula la copiamos y la pegamos hacia abajo. Hasta ahí. Acá en el artículo dijimos que íbamos a poner una fórmula. Entonces esta es una fórmula para que nos busque el valor que corresponde a ese código. Entonces vamos a utilizar el asistente de funciones. Y primero vamos a indicarle que si esta celda está vacía, acá también se muestra vacía. Seleccionamos la función sí, damos a aceptar y nos aparece el cuadrito para ingresar los argumentos, que nos dice que si la celda C2
es igual a vacío, entonces me dice que es falso porque hay un artículo, o sea, hay un código indexado. La celda B2 tiene que quedar vacía. Ahora, si eso no se cumple, como en el caso que estamos viendo, y la celda está ocupada, entonces va a tener que buscar en la base de datos de la hoja de compras. En esta parte buscamos la función que necesitamos, que es buscar B, esta, y le decimos que el valor buscado va a ser lo que está en la celda C2, y va a tener que buscar en la hoja de compras desde la celda C1 y la columna de la columna D hasta abajo. Como ven, la cantidad va a tener que, o sea, el código va a tener que encontrarlo. Me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué. El valor va a tener que buscarlo en la celda B1 hasta la celda C2, o sea, C1 y hacia abajo. Son dos columnas. Entonces ponemos la cantidad de columnas aquí abajo, son dos. Ponemos falso para que nos encuentre el valor exacto. Damos a aceptar. Aquí vamos a darle doble clic de nuevo para que se muestre la celda completa. Esta fórmula la vamos a copiar hacia abajo, pero antes de copiarla vamos a poner signo pesos acá en donde está el inicio de la base de datos, y para que no se nos desplace y no se nos altere la base de datos, entonces vamos a poner signo pesos aquí, signo pesos, y al lado del 1 también, y ya estamos listos. Entonces esta fórmula la vamos a copiar hacia abajo y la copiamos. Se muestra vacío porque las celdas de acá están vacías. En la hoja de inventario se tiene que reflejar lo que compramos, entonces vamos a tener que poner un par de formulitas aquí para que nos muestre lo que se ha comprado y lo que se ha vendido. Entonces aquí en la celda A1 vamos a poner la palabra artículo, copiamos, pegamos, y en la celda B2 también, celda B2. Acá vamos a decirle que muestre lo mismo que está escrito en la celda C2, entonces le ponemos igual C2 y nos muestra eso. Y acá bajo la palabra artículo de la columna B también vamos a poner que nos muestre lo que se muestra en la celda C3, entonces igual C3. Ahora estas dos celdas las tomamos simultáneamente y las copiamos hacia abajo. Acá en la celda, o sea, la columna B, y lo hacemos lo mismo y copiamos hacia abajo. Acá vamos a tener que poner una fórmula combinada también, que para que esta celda se muestre vacía, si es que acá está vacío en la celda C2,
Y si no está vacía la celda C2, entonces que nos sume en la base de datos que está en la hoja de compras. Entonces vamos a poner la fórmula condicional, que es sí. Seleccionamos y damos a aceptar. Entonces le indicamos que, no sé por qué me sale eso, pero entonces le ponemos que si C2 es igual a vacío, entonces la celda tiene que mostrarse vacía. Si eso es falso, como en este caso, vamos a tener que sumar en la base de datos usando esta función, la función bd suma. Y le decimos que la base de datos que vamos a utilizar es la que está en la hoja de compras, partiendo de la celda C1 hasta la celda D1, que es donde está la cantidad, y de ahí hacia abajo. El nombre del campo va a ser en la misma hoja de compras la celda D1. Así que ponemos nombre de campo, nos vamos a la hoja de compras y seleccionamos la celda D1. Los criterios que se van a utilizar para esta celda, para la D2, es lo que está escrito en la celda A1 y A2, y le damos a aceptar. Esta fórmula la vamos a copiar hacia abajo, o sea, la vamos a copiar en la celda de abajo. La base de datos que se va a utilizar va a ser la misma, la que está en la hoja de compras, pero lo que va a cambiar aquí va a ser los criterios, ya que para los criterios que vamos a utilizar son los que están en la columna B, en la celda B2 y B3. Entonces, si la copiamos así tal como está, nos va a producir un error. Y el error es que cuando copiamos la fórmula hacia abajo, también se nos desplazó los valores de la base de datos. Entonces nos dice que la base de datos empieza en la celda C2, y eso es mentira porque empieza en la celda C1. Entonces, para que no suceda eso, vamos a poner valores absolutos aquí. Entonces, para que no cambien cuando copiemos la fórmula. Entonces le decimos acá que ahí en esa parte le decimos que la base de datos empieza en C1 y le ponemos signo pesos. La otra parte no es necesario ponerle signo peso, porque eso se va a modificar a medida que se va a ir desplazando a medida que nosotros vamos copiando hacia abajo. También se tiene que desplazar las celdas. Pero donde aparece el nombre del campo, que es la celda D1 de la hoja de compras, eso tampoco se va a mover, así que vamos a poner el signo pesos en D y en el 1. Y ahí estaríamos listos. Ahora podemos copiar con confianza. Entonces copiamos y en esta celda vamos a dejar la misma fórmula, pero vamos a cambiar los criterios, que en lugar de ser A2 y A3 van a ser B2 y B3. Entonces eliminamos, ponemos la letra B, nos vamos acá, eliminamos, ponemos la letra B y estamos listos. Ahora esas dos fórmulas las arrastramos simultáneamente hacia abajo y las copiamos. Y en la hoja de ventas vamos a hacer lo mismo, también utilizando los mismos criterios. Para la celda
E1 y para la celda E2 vamos a utilizar los criterios de la columna B. Y la base de datos va a ser la misma. Entonces vamos a copiar. No vamos a copiar acá. Vamos a hacerlo todo de nuevo. Entonces, el asistente de fórmula nos vamos a seleccionar la función sí y le vamos a decir que si esta celda es igual a vacío, la celda E2 tiene que quedar vacía. Y si es falso, va a tener que buscar va a tener que sumar en la base de datos de las ventas, o sea, de la hoja de ventas. Va a tener que sumar lo que corresponde al artículo y va a tener que sumar la cantidad. Entonces avanzamos hasta la celda D, que es donde está la cantidad, y de ahí hacia abajo. ¿Qué pasó? No, aquí tenemos que poner una función, y esa función la tomamos de acá, que es la función b de suma. Y aquí, ahora sí, ahora le ponemos que la base de datos corresponde a la hoja de ventas y empieza en la celda B1 hasta la cantidad que está en la D1 y de ahí hacia abajo. Y el nombre del campo va a ser lo que está acá en la celda D1, que es cantidad. Entonces, nombre del campo, nos vamos a la hoja de ventas, seleccionamos la celda D1 y los criterios que va a utilizar van a ser acá, la celda A1 y A2. Y acá vamos a poner al tiro el signo peso, signo pesos, el nombre del campo lo mismo, signo pesos. Ahí está. Ahora esta fórmula la vamos a copiar en la celda de abajo y vamos a cambiar los criterios también. Copiamos, pegamos y cambiamos los criterios. En lugar de ser A2 va a ser B2. Y acá en lugar de A3 va a ser B3. Ahí estamos. Entonces ahora tomamos estas dos celdas y las copiamos simultáneamente hacia abajo, las arrastramos. Las dos celdas que corresponden a las ventas también las arrastramos hacia abajo. Y ya tenemos prácticamente listo nuestro libro. Ahora solamente vamos a ocultar las dos primeras celdas esas que no las vamos a ocupar, entonces las vamos a esconder. Nos ponemos con el cursor en la celda D2 y vamos a inmovilizar los paneles. Listo. Nos vamos a la hoja de ventas y tenemos que vendimos 5 cuadernos universitarios que tendrían que estar reflejados acá. Y nos dice que compramos 20 cuadernos, vendimos 5, nos quedan 15. Bueno amigos, el libro está prácticamente listo. Como les dije, cuando ingresemos un artículo nuevo, lo pegamos en la hoja de inventario
y en la hoja de ventas vamos a trabajar solamente con la columna de la fecha, la columna del código, la cantidad y el precio. En estas celdas donde hay fórmulas no las vamos a tocar, salvo cuando las copiemos más abajo para seguir ingresando productos. Entonces, cuando ingresamos una venta, ponemos el código, ponemos la cantidad y el precio y la fecha. Y eso se va a reflejar en el inventario y acá en el artículo. Ahora solo nos quedaría adornar un poquito el libro poniéndole, no sé, con colores aquí. Le podemos poner colores ahí. Supongamos vamos a poner un color de fuente rojo. Lo vamos a poner en negrita. Le vamos a poner un fondo amarillo. Vamos a poner unos bordes también. Y así podemos hacer todo ese tipo de arreglitos. Aquí vamos a inmovilizar los paneles. Vamos a inmovilizar los paneles. En la hoja de ventas podemos hacer lo mismo. Y así. Eso ya son adornos solamente, pero el libro ya está listo para trabajar. Y ahora me despido de ustedes, espero que esto les sirva para desempeñar en